¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos una vez más aquí en Sabadito, en el Sillón Rojo. Bienvenidos y es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, ahora tenemos panel de lujo una vez más. Tenemos de invitado a Carlos Garza, que había estado con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, René, muchísimas gracias por tu invitación y un saludo a todo tu auditorio. Claro. Y tenemos, se nos pegó de la semana pasada, como que le gustó la radio, Josh Hammerschlag. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. La verdad es que fue a petición de todas las llamadas que tuvimos. Eso de la humildad. Sí. Oye, deberíamos de hablar de la humildad. Sí. Claro que sí. Bueno. Que pide el público los temas. Ok, eso estaría muy bien. Queridos redescuchas, si tienen algún tema que ustedes quisieran que tocáramos aquí en el Sillón Rojo, estaremos más que encantados de tocarlo. Por favor, no dejen de llamarnos. Y ahorita les voy a dar el teléfono que siempre se me olvida. Sí, que es el 38 13 13 50 y 38 13 13 51 aquí en cabina. O bien vía correo electrónico a info@devocional-mediodiario.com. Y bueno, como hemos venido hablando en las semanas pasadas, hemos estado hablando acerca de la identidad que Cristo nos da, y hemos hablado de todo tipo ahora sí que todas las diferentes facetas de la personalidad que podemos adoptar en Cristo. Y la semana pasada tuvimos un tema muy interesante porque estuvimos hablando de nuestra identidad como profetas y cómo no solamente tenemos la oportunidad de ser profetas, sino la responsabilidad de ser profetas, de la necesidad que hay de la profecía en nuestras vidas. Y el día de hoy yo creo que es para mí la parte crucial en nuestra identidad, y es una de las cosas con las que tenemos que aprender a caminar realmente todos los días, que es nuestro papel como imitadores de Cristo. Y muchas veces existe ese mito de Jesús como una persona despegada y completamente ajena. Ahora sí que de repente tratamos de verlo como lo ve en las películas, ¿no? Y yo no sé quién de ustedes dos quiere empezar. Ahora sí que a platicar. Yo siempre he dicho, Jesús bajó al nivel más bajo de la espiritualidad, que es el nivel más alto de la humanidad. Pero ese es nuestro estándar mínimo. No sé qué opinan ustedes, chicos. Fíjate que, si me da la palabra, Josh, Por favor. platicaba yo, de hecho, con dos personas que ya han venido aquí a tu programa, René, que son Arturo y Omar. Platicábamos el miércoles acerca de esto precisamente, y pusimos un ejemplo de cómo fue o cómo podemos ejemplificar eso, ¿no? O sea, cómo Dios se pudo rebajar a ser hombre sin dejar de ser Dios como tal, ¿no? O sea, sin dejar el carácter de Dios. Sin dejar el carácter de Dios y la identidad de Dios, o sea, la misma identidad per se, ¿no? De ser Dios, ¿no? Y poníamos un ejemplo que a lo mejor puede quedar claro, a mí me quedó muy claro, y es, pusimos un ejemplo de una empresa a nivel transnacional, ¿no? No se dicen marcas, ¿verdad? Tú diles, bueno. Por ejemplo, digamos Cemex, ¿no? Que es una empresa muy grande, que tiene empresas en Singapur, Polonia, muchos lados del mundo, ¿no? Y el dueño, pues se apellida Zambrano. Entonces, digamos que ese dueño de repente, un día, decide bajarse de su oficina, ponerse el overol de obrero y empezar a trabajar como obrero, ¿no? Y enseñarles a todos cómo se debe hacer el trabajo, ¿no? Que sí se puede hacer el trabajo. Entonces, el hecho de haberse puesto el overol de obrero no quiere decir que deje su condición y su identidad de dueño, ¿no? Sigue siendo el dueño. Entonces, lo mismo es con Jesús, ¿no? Sigue siendo Dios y viene a enseñarnos cómo hacer el papel, cómo hacer las cosas, ¿no? Exactamente. Y ahorita que lo mencionas, no sé si lo que estés contando tenga que ver. Hay un programa que pasan por ahí en, no sé si en HBO, Undercover Boss. Undercover Boss, ¿no? Ahora sí que se está convirtiendo en una costumbre donde los dueños y directores de las empresas están trabajando al nivel de empleados. Número uno, demostrando que son personas comunes y corrientes. Número dos, que saben mejor que nadie cómo se hacen las cosas, porque eso es algo que debe ser primordial, ¿no? Cuando estás a la cabeza tienes que saber todo lo que sucede. A lo mejor no sabes los detalles técnicos como tal, pero sabes la excelencia y la precisión requerida de cómo hacer cada uno de las funciones dentro de tu empresa. Y yo creo que usaron un súper ejemplo. Creo que es algo que definitivamente sucede. Jesús vino sin la necesidad de
de ensuciarse las manos, por así decirlo, y nos vino a enseñar las cosas básicas, las cosas más básicas. Ahora sí que todas esas cosas de las cuales se hablaban en el Antiguo Testamento y que la gente de alguna manera se resistía a terminar de creer, y de las cuales la gente insistía en tener un intermediario entre Dios y ellos, Él vino y puso las cosas claras y quitó al intermediario y le dijo, ahora sí, esto lo que yo hice lo pueden hacer ustedes también. ¿Cómo ves, Joshua? Porque además creo que una parte esencial de lo que Jesús trataba de mostrarnos es que puede identificarse con nosotros, ¿no? Y es en esa necesidad de ver si de que la gente, o de que nosotros como personas podamos identificarnos con Él y podamos ver que Él puede vivir lo mismo que nosotros y entender lo que nosotros vivimos. Es que realmente tiene sentido lo que hizo, ¿no? El bajar y, como ustedes dicen, dejar su condición para tomar la naturaleza de hombre, siguiendo con su naturaleza o con su carácter de Dios. Y ahí es donde toma sentido el decir, Él puede identificarse con nosotros, puede entender lo que vivimos porque lo vivió tal cual, y aún así nos mostró cómo salir adelante pegados de Dios y cómo desarrollar esa relación con Dios que tanto el hombre anhela, aun cuando no la conoce, ¿no? Ajá. Y bueno, y también yo creo que es bien importante dejar claro que aunque Él vino y como decía ahorita Carlos, y la verdad a mí me gusta el término cuando dice se rebajó, porque existe el falso entendimiento de la palabra se humilló, ¿no? O sea, tenemos dos entendimientos bajo la palabra humillarse. Número uno, el humilde es pobre, que es una mentira, y el humillado es aquel que es exhibido y es maltratado por alguien más, y no es cierto. O sea, humillarse es decir, reconocer quién eres, ¿no? Y reconocer de quién dependes. Y lo que hizo Jesús es que se humilló a nivel de hombre, o sea, dijo, me voy a reconocer hombre y me voy a reconocer dependiente de Dios. Eso es lo que hizo. Siendo el Dios, se reconoció dependiente del Padre. Entonces, vino a la tierra y nos puso, ahora sí que, y yo insisto siempre en esto, un estándar mínimo. Porque el que Él haya bajado a la condición de obrero, si lo vemos comparado con los programas de los que acabamos de mencionar, eso no quiere decir que nosotros vayamos a ser obreros todos los días. Nos dice la palabra de Dios que nosotros somos herederos juntamente con Cristo. O sea, quiere decir, nosotros podemos subir, ahora sí que no a su nivel, pero un nivel inmediatamente después. Ahora sí que somos dentro de la creación, estamos nosotros, y luego dice la palabra que Él nos dio un espíritu, lo cual los ángeles no tienen, ¿no? Ahora sí que tenemos un lugar para gobernar juntamente con Él. Ahora sí que somos coherederos, y nuestro nivel mínimo, ahora sí que nuestro estándar mínimo es donde Jesús terminó para que nosotros empecemos, y de ahí partir y crecer, ¿no? Así es. Y pensar un poco en lo que dices, ¿no? Si entendemos que ese es nuestro reto, o que ese es nuestro llamado, o que esa es la posibilidad que tenemos, entonces de ahí nace una genuina necesidad o interrogante en nosotros, o debería nacer de decir, ¿cómo soy como Él? ¿Cómo puedo llegar a ser como Él? ¿Cómo puedo acercarme a lo que Él hizo para de ahí partir hacia más? Y es de ahí de donde puede realmente nacer esa interrogante del tema de hoy, ¿no? ¿Cómo puedo ser imitador de Cristo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿De qué manera puedo llegar a ese estándar para de ahí crecer a más y llegar al potencial que tengo y tener la relación más cercana posible con Dios que yo pueda tener en esta tierra? Y ahí es donde podríamos empezar con el programa, en ese sentido de... ¿Ahorita no empezamos? No, ya empezamos. Sí, pero... Yo ya empecé, ya hace tiempo. Sí, ¿no? Ya se me está enfriando el café. Pero bienvenido, Dios. Nos encanta, sí, estamos en directo. Okay. Pero empezar la base del programa, ¿no? Es decir, tiene que haber un deseo en nosotros de imitar a Cristo, para que entonces podamos empezar realmente a buscar cómo ser imitadores de Cristo. Sí, y qué bueno que mencionas este punto, Josh, porque es algo que pasa muy frecuentemente. Yo he escuchado a muchas personas que luego suelen decir, tenemos que imitar a Cristo, y todo el mundo pone cara de sufrimiento, y entonces piensan que imitar a Cristo es ser, y lo voy a poner entre comillas, buenos, aunque cada quien tiene su propio concepto de buenos. Y la verdad es que cuando somos llamados a ser imitadores de Cristo, es ser llamados a imitar todo lo que Él hizo, porque los apóstoles eso hicieron. Cuando se convirtieron de discípulos a apóstoles, empezaron a hacer todo lo que Jesús hizo.
O sea, empezaron a sanar muertos, a sanar enfermos, También, a levantar sí, muertos, empezaron a realizar milagros y prodigios, ¿sí? Y ahora sí que, de nuevo, entre comillas, ser buenos era el estándar mínimo, que era la santidad. O sea, ahora sí que la santidad no es una meta como tal, es un estándar de vida. Y a lo mejor podemos empezar con pequeñas metas en donde podemos realmente imitar a Cristo y vivir en esa condición de Cristo, ¿no? Yo creo que surgiría a lo mejor una pregunta, basada en lo que decía Josh, es, bueno, si queremos imitar a Cristo, queremos imitar a Jesús, ¿a dónde vamos? ¿De dónde empezamos? ¿De dónde empezamos? O sea, sí. ¿Dónde está? Es, por ejemplo, si yo quiero imitar a alguien, pues lo primero que hago es empezar a ver sus movimientos, empezar a observarlo, empezar porque si no tengo esa visión o esa observación de la persona o por ejemplo, digamos, el sistema de franquicias, ¿no? Si yo compro ahorita una franquicia de cualquier negocio, una franquicia tiene que cumplir con los estándares que tiene la base, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacerle para cumplir con todos esos estándares? Pues tengo que ir al manual, o sea, tengo que ir y saber qué es lo que se necesita, y para poder imitar esos estándares dentro de mi franquicia. Entonces, pues me surge esa pregunta, es ¿cómo podemos nosotros imitar, de dónde partimos para poder empezar a imitar a Jesús, ¿no? Así es, yo creo que, y a menos que ustedes me contradigan, y voy a insistir en la santidad porque ese es otro mito, ¿no? La santidad significa ser apartado para Dios, y una de las cosas que tenemos que hacer es tomar una decisión, ¿no? Y la mayoría de la gente, la mayoría de la gente tiende a esperar a sentir las ganas de hacer algo para hacerlo, ¿no? Cuando la santidad es todo lo contrario, la santidad es una decisión. Dice la Biblia que Dios es santo y dice que nosotros hemos sido llamados santos. Dice, nosotros tenemos que tener un corazón apartado para Dios, así como Dios es apartado para Él mismo, ¿sí? Dios no tiene opciones, Dios simplemente es Dios y es Dios en la inmensidad del universo, ilimitado a su palabra a la misma vez, porque Él habló y eso es ahora sí que a lo que Él se glorifica por medio de extender su palabra, aunque pareciera limitada, ¿no? Y creo que es clave lo que tocas, porque a fin de cuentas el ser imitadores de Cristo es un llamado, no es una opción, no es, ahorita que me levanté de buenas voy a ser imitador de Cristo y al rato ya no se me antojó. Es un llamado que tú puedes decidir tomar, y que cuando decides tomar tiene que haber una razón detrás. Yo pienso, por ejemplo, en las personas, a fin de cuentas, como seres humanos, nosotros tenemos una necesidad de imitar a alguien, de seguir un modelo, de tener como se dice en inglés, ¿no? Un role model, un modelo a seguir, una persona a la que admires, a la que quieras seguir. ¿Perdón? No, nada, sí. Sí, gracias. Y una persona a la que puedas seguir. Entonces, si esa es parte de nuestra necesidad como seres humanos, lo que nos dice Dios es: toma como ejemplo a mi hijo, toma como ejemplo el ejemplo que yo te puse en la tierra para que realmente puedas conocer la vida que yo tengo para ti. Pero es un llamado, no es la opción que yo tomo y dejo conforme me convenga. Y si lo entendemos como llamado, entonces viene detrás una decisión de nuestra parte de acatar ese modelo, ¿no? Como decía, me gusta mucho el ejemplo de la franquicia, porque cuando tú compras una franquicia no es, oye, pero esta parte del manual no me gusta, entonces muchas gracias, no la voy a seguir, lo voy a hacer a mi manera. Te pueden quitar la franquicia muy fácilmente, claro, por eso, porque tú acatas, tomas una decisión y parte de tu decisión es seguir el modelo que te dieron. Así es. Fíjate qué importante es eso. Sigo una franquicia y no tengo la opción de hacerlo a mi manera. Y eso es una de las cosas que escuchamos lo más común, ¿no? Yo quiero hacer las cosas a mi manera. Yo tengo una relación con Dios a mi modo. Y el manual que tenemos no nos da opción de hacer las cosas a nuestro modo. Ahora sí que desde Génesis hasta Apocalipsis no tenemos opción de hacer las cosas a nuestro modo, ¿no? Qué común es escuchar personas que dicen, oye, no, es que yo sigo la Biblia, pero esa parte, no lo dice en serio. Eso ya no aplica, ¿no? Eso es del Antiguo Testamento y ya no aplica, ¿no? Y ahora ya no tiene nada que ver eso. ¿Cómo va a pedir eso Dios de nosotros, no? Y es justamente eso, tratar de vivir una vida cómoda, que no exige de nosotros más allá que lo que queremos dar, y sin tomar una decisión definitiva de llevar una vida diferente
apartada para Cristo, ¿no? Como decías, en santidad, pero más allá buscando ser como Él. Y que esa sea nuestra meta y que nuestras decisiones vayan enfocadas a esto me lleva a ser como Él o me aleja de ser como Él, y entonces tomo una decisión. Así es. Y yo creo que cuando decidimos de tomar la decisión de imitar a Cristo, y esto es como, voy a retomar el ejemplo de la franquicia, porque mucha gente dice, bueno, es que, yo me acuerdo porque siempre me dicen, ay hermano, es que uno ahí va poco a poquito, ¿no? Y entonces empiezan y quieren empezar con todo poco a poquito, y la gente no se la cree, ¿no? Imagínate que tú te encontraras una franquicia de un restaurante de cadena y dijera, bueno, pero no tenemos las sillas que nos pide la marca porque ahorita todavía no vendemos, ¿no? Y entonces por mientras tienen sillas de Coca-Cola, ¿no? O el menú, ¿no? Sí. Tienen el menú completo y tú llegas y nada más tengo los primeros dos porque el chef va poco a poquito aprendiéndose el menú. No ha aprendido, ¿no? Y esa es una de las partes que a la gente le cuesta mucho trabajo entender, y yo creo que son dos factores primordiales que son parte esencial de nuestra vida en Cristo y como imitadores de tal. Cristo, ahora sí que Jesús, cuando vivió en la tierra, vivió una vida muy organizada. Tenía un equipo de 12 personas, que el 12, según la Biblia, significa gobierno, y dentro de esos 12 tenía una organización, y tenía incluso un contador, porque Jesús nunca vivió de limosnas, ni nunca vivió de ofrendas. Al contrario, Él era un dador. Cuando hablamos de los ejemplos y de escenas como la de los, que eran 2 peces y 5 panes, que alimentaron a los 5,000, o sea, no es una escena aislada. La gente se quedaba en esos lugares porque ellos están acostumbrados a que primero los alimentaban espiritualmente y después los alimentaban físicamente, solamente que en esta ocasión ellos no lo tenían contemplado como tal, pero era un uso de ellos de dar de comer, y entonces era un uso de ellos el siempre tener dinero, porque aun cuando Jesús murió, o cuando Jesús fue encarcelado, los mismos guardias y los mismos soldados se rifaron la ropa de Jesús porque se dieron cuenta que traía ropa de primerísima calidad. O sea, ahora sí que, ¿cómo iba a ser que siendo el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo hijo del dueño del oro y de la plata, fuera a ser un hombre pobre? No era ni siquiera pobre en espíritu, o sea, era un hombre rico en espíritu, y se humilló al nivel de ser hombre, pero no iba a bajar más, no iba a irse a la condición más baja del hombre, sino a la condición más alta del hombre. Y cuando decidimos imitar a Cristo, tenemos que decidir imitarlo en todos los sentidos y creer que el cumplimiento de las promesas de la Biblia es en parte la abundancia económica, ¿o no? De acuerdo. Fíjate que yo creo que es, ahorita que mencionabas eso del nivel, porque muchos pensamos al revés, ¿no? Que es el nivel máximo al que debemos de llegar. Pero es todo lo contrario, porque Jesús dijo, mayores cosas a estas harán. Fíjate qué importante, y aquí traigo la cita que está en el libro de Juan, en el capítulo 14 y en el verso 12, dice, y perdón que te interrumpa, Carlos, dice, de cierto os digo. Fíjense, hay una doble confirmación. Ahora sí que, como diríamos aquí... De veritas, de veritas. Sí, la neta. ¿La Sí, mera neta? La mera neta. Dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y eso es algo que, si nosotros no entendemos eso, Jesús era dador, nosotros tenemos la capacidad de dar, y podemos dar aún más, porque Él tuvo un tiempo limitado, Él solamente estuvo 3 años sirviendo. Nosotros tenemos toda nuestra vida para hacerlo, así que tenemos esa oportunidad. Y si Jesús sanó a 20, nosotros tenemos la oportunidad de sanar a 100. Y si Jesús levantó a Lázaro, nosotros podemos levantar a cuanto muerto se nos para enfrente, siempre y cuando se cumpla la condición, porque dice la condición, el que en mí cree, ¿sí? Y en el momento en el que creemos que Jesús existió, en el momento que creemos y estamos convencidos que cada una de las escenas de la Biblia sucedieron, y en el momento que creemos que hemos sido llamados a ser imitadores de Él, en ese momento se empiezan a... Es que eso es muy importante, porque... Y perdón que te interrumpa. No. ¿Ya qué? La venganza es del diablo. No, y eso ya se me olvidó que iba a decir. No se preocupen, yo tomo la palabra. Pero, y es clave entonces con lo que estás diciendo, entender que así como es un llamado, entonces tiene que ver con nuestra identidad. Porque si nosotros entendemos eso, entonces entendemos que yo, por ejemplo, puedo admitir el día de hoy, es casi confesión, yo puedo admitir el día de hoy entonces que yo en mi vida no soy imitador completamente de Cristo. Entonces
ahí es donde entra la parte de identidad. Muchas veces es porque no vivimos completamente en la identidad que tenemos para que podamos ejercer esa autoridad que nos dio Cristo para vivir y hacer todo lo que Él pudo hacer y aún cosas mayores. Entonces entendemos que es de acuerdo a cómo lo vivimos. Uh-huh. Definitivamente es un estado de conciencia. Y bueno, con este mismo estado de conciencia, y gracias Josh, la verdad a mí me gustó mucho esto que acabas de decir. Nos vamos rápidamente a un corto comercial, no sin recordarle los teléfonos en cabina, que es 38 13 13 50, 38 13 13 51. Exprésenos sus dudas, díganos sus comentarios y nos escuchamos en un momentito. Y regresamos al sillón rojo. Estoy tratando de probarme a ver si puedo ser el conductor de este programa, así que bienvenidos a nuestros invitados. Yo diría sillón verde. Azul, me gusta más el azul. El sillón azul, pero bueno, nos quedamos en el corte pasado hablando sobre cómo entonces entendemos que para ser seguidores de Cristo tiene que ver totalmente con nuestra identidad, cómo nos vemos nosotros y qué es lo que creemos que podemos vivir y cuál es la vida que creemos que podemos tener, porque entonces ya no se trata de que podamos o no podamos, porque Jesús nos dijo que podíamos, se trata de qué tanto creemos nosotros que podemos vivir de todo lo que hizo Jesús. No sé qué opinan mis compañeros. Ese es el punto y eso es lo que se me había olvidado hace ratito en el corte pasado. Eso yo lo iba a decir. No, pero es muy importante el hecho de creer, ¿no? Y dentro del creer está la fe, ¿no? Bueno, pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y aquello que se espera es lo que Dios ya dijo de nosotros y lo que Dios ya estableció de nosotros. Entonces es trabajar y hacer las cosas rumbo a eso, con esa dirección, ¿no? Entonces sí. creerlo no nada más en nuestra mente, sino creerlo en nuestro corazón también y empezar a trabajar con respecto a eso para que ahora sí el Espíritu Santo, que fue lo que Jesús dejó en nosotros, lo que Dios dejó en nosotros aquí, sí que nos da ese poder para poder caminar hacia adelante, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que qué importante lo que dices y empezando por la identidad y terminando por la fe que dice Carlos. Estamos acostumbrados a hacer las cosas como aquí en la tierra, como las cosas que vemos. Y cuando se tratan las cosas de Dios, es completamente distinto. Esta semana escribí un devocional que habla precisamente de eso, del orden alterado de los factores, ¿no? Mucha gente abre la Biblia buscándose a sí mismo. Y la Biblia no habla de nosotros, la Biblia habla de Dios. Pero lo interesante es que de acuerdo al estándar y de cómo suceden las cosas en el reino de los cielos, es que cuando aprendemos quién es Dios, sabemos quiénes somos nosotros. Porque ahora sí que somos su creación. Somos su creación. Y en el momento que entendemos que somos su creación, empezamos a entender el propósito de ser su creación. Entonces ahí, ahora sí que no por quienes somos ni por lo que tenemos, sino por el propósito que hay en nosotros, es cuando empezamos a entender quiénes somos nosotros y es cuando hay una identidad, ¿sí? Y cuando vemos que hay un propósito en nosotros, que a mí me impacta mucho cuando dice Marcos 16, del 15 en adelante, que dice... ir al mundo y hacer discípulos, quiere decir, todos tenemos la capacidad de enseñar y mucha gente se limita y dice no. Y todas las personas dicen, estas señales seguirán a los que creen. Y no dice, estas son cosas que pueden hacer los que creen, sino dice, las señales nos van a seguir. Y dice, comerán cosa mortífera y esto no les hará daño. ¿Sí? Y la gente vive temerosa de no comer frutas sin lavar porque se van a enfermar, ¿no? Uh-huh. Y dice, hollarán serpientes y escorpiones. ¿Sí? Echarán fuera demonios y la gente le tiene miedo a los demonios. Y lo más importante, y esa es una de las partes que a mí me llega a frustrar cuando dice, impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Si ustedes se dan cuenta, queridos radioescuchas, ninguna de las cosas de las que nos promete la gran comisión y lo que Jesús nos mandó a hacer, tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nuestro propósito. Y no es con el propósito de servir a otros, es con el propósito de establecer que somos ajenos a este mundo y que todas las cosas de este mundo no nos afectan, aún la enfermedad y aún la muerte. Y entonces cuando empezamos a entender ese propósito, dejamos de comportarnos como de este mundo, obtenemos nuestra identidad celestial como la de Jesús y entonces sí podemos garantizar una vida eterna a su lado, porque eso es lo que Él hizo. Él venció la muerte y nosotros como sus imitadores podemos
vencer a la La vida muerte. eterna empieza desde ahorita. La vida eterna empieza el día de hoy, O sea, exactamente. no empieza cuando dejas tu cuerpo físico, cuando muere tu cuerpo físicamente, sino No, eso es un mito, desde porque ahorita, ¿no? la vida eterna nunca empezó como nunca va a terminar. Y nosotros es eterna. Es eterna. O sea, la Biblia dice que Dios nos conoce desde que nos creó, pero nunca dice cuándo nos creó. Y cuando entendemos eso, eso sucedió mucho antes de nuestra gestación física. ¿Sí? Nosotros existimos desde la eternidad. ¿Sí? Y fuimos creados y nos fue dado un nombre con un significado, y en ese nombre tenemos un propósito a su vez. Así es. ¿No? Yo quisiera proponer como un ejercicio de imaginación donde nosotros podamos reflexionar Como el de Deda. Sí. ¿Qué Dios radio escucha? A ver. y que pensemos, ¿no? Cuando escuchamos lo que decías ahorita, René, que habla Marcos, donde empieza a decir todo lo que podemos hacer en Cristo, Lo que debemos hacer. o lo que debemos hacer en Cristo, el llamado que tenemos, ¿no? Y cuando pensamos, por ejemplo, en expulsar demonios, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Si lo trasladamos como, claro, eso es algo que dijo Jesús y eso es algo que debo hacer, pero si salgo de aquí, por ejemplo, de esta cabina, y me encuentro a una persona sufriendo algo así, o algo más sencillo, un enfermo, me encuentro a un enfermo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir y poner mis manos para orar por él, para buscar su sanidad, por entendimiento de que ese es mi llamado, o qué es lo que pensaría. A lo mejor pensaría, no, pero es que pues ese era Jesús, no soy yo, o es que no estoy en completa santidad, entonces no lo puedo hacer, o qué es lo que yo pensaría en el momento que se me presenta una situación así, porque ahí es donde está la clave y la diferencia entre el llamado que tenemos y lo que realmente estamos viviendo, y la brecha que nosotros tenemos que ir cerrando, porque es justamente lo que decías. Cuando escucho el llamado, pienso en quién soy yo y en lo que yo puedo hacer, no en la persona que me está dando el llamado. Fíjate que, fíjate que ayer estaba leyendo, precisamente yo estaba estudiando en la noche, y qué intelectual me escuchaba. Sí, yo te sigue. Pero ayer Estás estaba... viendo películas. Sí, ándale, exacto. Oye, Carlos, es que se te olvida que vives conmigo. Bueno, déjame... Pero, así que- ustedes tomen lo que va a decir después de que yo Acuérdate estaba que, leyendo. ¿sí? acuérdate que la fe es la convicción de lo que no se ve. Lo más probable es que Omar, su pastor, o George se lo hayan contado y se nos lo está pirateando. No, leía la historia de Gedeón en el libro de Jueces, ¿no? Y cómo dice que el ángel de Dios, el ángel del Señor, vino y le dijo, hombre valiente y esforzado, ¿no? Y Gedeón era un cuate temeroso, y el Gedeón era un cuate, si leemos ahí, el pueblo de Israel en ese momento estaba oprimido por otro pueblo que se llamaba los madianitas, y les quitaban la comida, y les hacían un montón de cosas. Y Gedeón veía su condición, o sea, le respondió al ángel, le dijo, espérame, o sea, yo soy de la tribu más débil que de todas las tribus que hay aquí en Israel, y aparte soy el menor de mi familia. Entonces muchas parecía veces... chiste, ¿no? Porque era como, además viniste a encontrarme en el granero, Así donde es. estoy escondido de los Exacto. que van a venir a robar el grano, ¿no? Entonces, Pero fíjate, antes, y qué bueno que lo mencionas esto, y abordando, ayudando a Carlos a abordar el tema. Muchas veces nosotros tenemos esa creencia de que tenemos que hacer cosas especiales para que Dios haga algo en nosotros. Y cuando Dios quiere hacer algo en nosotros, Él viene y nos encuentra donde estamos escondidos, porque eso hay una cantidad impresionante de escenas, ¿no? Le pasó a Elías, le pasó a Gedeón, Adán, ¿no? ¿Dónde estás, Adán? Pues aquí estoy escondido, ¿no? Uh-huh. Entonces, y eso es algo, queridos radioescuchas, que tenemos que entender de la diferencia. Cuando Dios quiere hacer algo por medio de nosotros, Él nos va a encontrar donde estemos. Ahora sí que lo que hagamos a partir de ahí, eso sí es responsabilidad nuestra. Y luego seguimos con lo que decías, Carlos. uh-huh. Ya se me... No es cierto. Entonces, Yo sí. estás escondido, lo que tú mencionabas, Josh, estás escondido, y tú ves tu condición como ser humano, como hombre. Pero Dios está viendo aquella capacidad a la cual te está dando, y la cual, o sea, ya está viendo lo que tú eres en realidad. Lo que creó. No lo que tú ves. Lo que creo, exactamente. Gedeón significa guerrero. Entonces Dios está viendo ese guerrero, por eso le dice, hombre valiente y esforzado. No está viendo el cuate que está metido, si dicen cuate aquí en Guadalajara o no. No está viendo el chavo o a la persona que está ahí escondida en el granero para que no le roben la comida. Entonces luego leemos el siguiente capítulo, los siguientes 2 capítulos, y ve todo lo que hizo Gedeón. O sea, pudo rescatar
a un pueblo con 300 hombres, de 32,000 creo que eran, no es cierto, 42,000, por ahí eran Muchos miles. más zorros. Se quedó con 300, ahora sí que la película ese de au, au, de 300 se queda corta con lo que pudo haber hecho. Con lo que pudo haber hecho. No, aparte se nos va el tiempo, jóvenes. Okay. Entonces, Pero fíjate qué importante, y acabas de decir algo muy importante. Gedeón significaba guerrero, ¿sí? O sea, desde que Dios lo creó y desde que Dios le puso nombre, Dios declaró quién era él. Así es. ¿Sí? Y eso es algo que tenemos que caminar en nuestra identidad en Cristo todos los días. Porque ahorita que decías, Josh, nuestro papel desde Marcos, ¿no? Muchas veces nosotros quisiéramos, y nos ha pasado en cantidad impresionante de veces, vemos a alguien enfermo y quisiéramos que esa persona sanara. Y luego vamos y nos paramos enfrente de esa persona y oramos por ella, y lo primero que nos pasa es que nos tiemblan las piernitas, porque lo primero que pensamos es que Dios no lo hará. Claro. Pero dice, fíjate nada más, y es algo que a mí me llama mucho la atención, hay una escena en el capítulo 9 del libro de Juan. Está la historia del ciego de nacimiento. Dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y lo primero que dijo, o sea, lo primero que le preguntaron es, ¿cuál es la razón? Y muchas veces, ahora sí que con los ojos de la tierra, nos enfocamos ahora sí que en la razón por qué pasan las cosas. Y luego dice Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Entonces, cuando entendemos que tenemos la capacidad de echar fuera demonios, de sanar personas, de aún de comer cosas mortíferas que no nos puedan hacer daño, no es para que las personas sanen, y no es para que el beneficio sea nuestro, sino para que se manifieste el Dios que está detrás de nosotros y podamos demostrar que hay un Dios vivo y un Dios que nos respalda. De eso se trata. ¿Sí? Así es. Y la Biblia está llena de ejemplos de ese tipo, ¿no? O sea, y aparte ahorita decías algo muy importante, no es para nosotros enseñar o para que nosotros resaltemos, sino es para la gloria de Dios, no es para que el reino de Dios pueda ser manifestado. De lo contrario, al momento que tú quieres hacer para que te vean a ti, no va a dar resultado. Sí. Yo me acuerdo mucho, en la ciudad de Chihuahua, hay una gasolinera, y esa gasolinera tiene un enorme letrero, y el letrero dice, esta gasolinera es una promesa de Dios. Y cuando me tocó conocer al propietario de esta gasolinera, él dice, cada vez que una persona pasa por aquí, tiene la esperanza de recibir una respuesta. Entonces, ahora sí que su gasolinera tiene un propósito, el acercar a las personas a Dios, el acercar a las personas a creer, a perseverar en la oración, y el poder de Dios se está manifestando a través de la gasolinera, porque hay muchas personas que se detienen en el camino, llegan y preguntan, y esta persona les platica lo que Dios ha hecho, y muchísimas personas han sanado físicamente en ese lugar, muchas personas han recibido a Cristo en su corazón, y muchísimas personas han crecido en su fe en ese lugar. Entonces, ahora sí que, como decía Juan, no es para él, es para que Dios se glorifique. Y el efecto de Dios obviamente es beneficio para nosotros. Nos vamos nuevamente a un comercial y les recordamos nuestros teléfonos en cabina, 38 13 13 50, 38 13 13 51. Regresamos. Estamos de regreso, queridos radioescuchas, y qué bueno que ustedes no escuchan todo lo que pasa fuera del aire. Pero les recuerdo, es la última vez que invitamos a Carlos Garza. Vamos a vetar a partir de ahora. Bueno, Josh, cuéntanos, acabamos de recibir una llamada con una pregunta. Así es, una persona nos pregunta que cómo poder ayudar a una persona que está alejada de Dios y tiene mucho dolor a causa de una enfermedad física. Yo creo que, antes que nada, habría que diferenciar dos cosas. Habría que entender por qué está alejada de Dios, y habría que entender qué es lo que causa su dolor físico, porque tenemos muchas razones por las cuales alejarnos de Dios, y podemos empezar desde la apatía hasta el dolor, la decepción, frustración, etcétera. Y si estas dos cosas están ligadas, y realmente está alejada de Dios porque tiene dolor físico, lo primero que tenemos que ayudarle a entender es que Cristo es la respuesta, y todo lo contrario al dolor y al sufrimiento es Jesús, ¿no? Y lo primero que deberíamos de explicarle a esta persona es quién es Jesús, ¿no? Y de ahí su necesidad de acercarse va a aflorar solita, ¿no?
No sé qué opinas. Así es. No, sí, definitivamente son dos cosas aparte y tienes que sanar primero tu corazón. Así es. Entonces, cuando sanas ya tu corazón, ahora sí que lo físico viene por ende, ¿no? Así es. Y fíjate, qué buen punto. O sea, una de las cosas que tenemos que hacer, y lo que tiene esta persona es que tiene dos enfermedades. Tiene una enfermedad del alma que le causa enojo y una enfermedad física que le causa dolor, ¿no? Y tenemos la capacidad, como imitadores de Cristo, de hacer ambas, ¿no? Pero definitivamente, si el alma está sana, el cuerpo ahora sí que responde solito, ¿no? Porque hay gente que está enferma físicamente, pero su alma no se enferma y entonces sanan de cualquier cosa, con cualquier oración. Pero el problema es siempre cuando hay un problema dentro. Y tenemos que dejar muy claro, cuando Dios nos creó tripartitas, ¿sí? Somos igual que Él. Dios es tres, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros como seres humanos somos tres. Somos cuerpo, que es nuestra consistencia física, somos alma, que es la parte que pensamientos, sentimientos. Sí, pero la parte que contiene nuestros pensamientos y nuestros sentimientos ambos. Y tenemos espíritu una vez que recibimos y decidimos que Jesús sea nuestro Señor y Salvador, que el espíritu, la única función que cumple es la capacidad de escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Y estaba pensando ahorita que los escuchaba, es casi como, ¿qué es lo que haría en una situación así un seguidor de Cristo? Porque esa es justamente la manera en la que podemos explorar nuestra nueva identidad. Si hoy una persona nos está escuchando por primera vez y dice, wow, por primera vez estoy entendiendo que yo puedo ser y debo ser, y tengo el llamado a ser un seguidor de Cristo si yo tomo la decisión a llevar ese tipo de vida, entonces podemos empezar a preguntarnos, ¿qué haría un seguidor de Cristo en esa situación? Y creo que definitivamente buscaría la sanidad de la persona, de la manera en la que Dios lo pueda guiar, ¿no? Porque a veces pensamos, o a veces tenemos ese concepto, ¿no? La parte más importante es la sanidad del cuerpo. Y como bien decía, ¿no? Se empieza, o muchas veces la sanidad del alma va a traer sanidad en el cuerpo. Pero además un seguidor de Cristo va a ser testimonio del reino. Un seguidor de Cristo va a hablar de lo que Dios puede hacer. Va a mostrar un Dios vivo que puede dar una solución real y que escucha el llamado o la necesidad de esa persona que esté en sufrimiento y que muestra que ese Dios del que está alejado es un Dios vivo y al que se puede acercar, un Dios que perdona, un Dios que recibe con brazos de amor, un Dios que está esperando que se acerque a esta persona. Y si nosotros como seguidores de Cristo logramos mostrar a una persona que está alejada de Dios esa manera de vivir, automáticamente creo yo que la persona va a desear acercarse nuevamente a Dios, porque si está alejada, asumiendo que alguna vez lo conoció, entonces entendemos que esto va a venir de manera natural, porque un seguidor de Cristo muestra que tener una relación con Dios es lo mejor que le puede pasar. Oye, pues definitivamente yo creo que es una manera muy clara de dejarlo y de plantearlo. Cuando nos preguntamos qué hacemos, es exactamente eso, reflejar quién vive en nosotros, ¿no? Porque lamentablemente sí lo hacemos todo el tiempo. Reflejamos quién vive en nosotros, pues la duda, la desesperación y la incertidumbre. Pero cuando decidimos seguir a Cristo y le damos ese verdadero y auténtico lugar en nuestro corazón, es Él el que se muestra. Y entonces entendemos que empezamos a hablar con una sabiduría que es ajena. Y empezamos a hablar y a declarar cosas sobre alguien con un poder ajeno, ¿no? Porque muchas veces nosotros oramos por las personas y pensamos que porque nosotros insistimos vamos a lograr que Dios sane a las personas, cuando realmente es nuestra fe y es nuestra convicción de que es Él quien hace y de que es Él quien quiere hacer, pero por medio de nosotros. Y es chistoso, pero cuando nosotros tomamos nuestra identidad como seguidores de Cristo, entendemos que todo lo que hacemos no se trata de nosotros, aun cuando lo hacemos nosotros. Se trata de que Cristo sea evidente. Y es tan claro como pensar en el concepto de un fan. Cuando usted piensa en el fan de cualquier persona, sea de la farándula, sea deportista, sea quien sea, usted lo ve, claro. El club de fans de René, usted lo ve y dice, esa persona es seguidora de cualquier celebridad o de René, ¿no?
porque va a traer una camiseta que diga I love René. Explícame, ¿de cualquier celebridad o de René? O sea, Sí. ¿por qué la división? A ver. Es que son cosas diferentes, como la enfermedad y la... Porque y acercarse a Dios, son dos tú eres un cosas seguidor de diferentes. Cristo. Ok. Hay una diferencia. Pero pensando en eso, ¿no? Es evidente que es un seguidor, un fan. Así debe ser de Cristo. Y entonces entendemos que no se trata de nosotros, entendemos que nosotros somos, digamos, representantes, autorizados de un Dios vivo que requiere que lo mostremos tal como es y que no merece que lo mostremos con nuestros miedos y que no merece que lo mostremos en nuestra debilidad, sino en su fortaleza. Y por eso es que no se trata de nosotros, sino se trata de lo que Él puede mostrar a través de nosotros. Y por eso es que tenemos que actuar con toda la seguridad, con toda la convicción, porque eso es lo que merece nuestro Dios. Sí, y qué importante, porque hay que aclarar esto. No es que Dios nos necesite, porque no nos necesita, pero Dios así lo diseñó. Dios para manifestarse necesita a los hombres, ¿sí? Porque Él así lo decidió. Y entonces por eso nos dio una gran comisión en donde nos dijo, yo quiero que los hombres vayan y establezcan el reino. Por eso cuando mandó al hombre a la tierra, y esto también es para aclarar el mito, no es que Adán y Eva fueran los primeros seres vivientes sobre la tierra. La tierra estaba habitada cuando ellos llegaron, pero cuando Dios sembró a Adán y Eva en la tierra, les dio otras instrucciones. Les dijo, fructificad, multiplicaos y sojuzgad la tierra. Quiere decir, crezcan en estatura, crezcan en número y gobiernen la tierra. Y a partir de ese momento Dios declaró que necesitaba del hombre, o que había dispuesto al hombre y lo había diseñado para gobernar sobre la tierra y para manifestar su poder. Entonces, cuando usted y yo, querido radioescucha, entendemos esto, que Dios nos necesita porque así lo decidió para manifestar su poder, es cuando nos convertimos en instrumentos y cuando obtenemos un propósito. Y a partir de ahí, Dios se manifiesta por medio nuestro. ¿Él lo podría hacer solo? Sí. Pero entonces, ¿para qué nos puso aquí? ¿Sí? Dios es un Dios que es sobre todo coherente. Y Dios diseñó a los hombres para hacerlo. Y entonces en ese momento es cuando nos diferencia del resto de la creación que habita en esta tierra y que es perteneciente a esta tierra, ¿no? La neta es que de este tema hay un chorro de qué hablar. Ajá. No sé cuánto tiempo nos quede. Nos quedan unos minutos, pero todavía tenemos tiempo. Pero ahorita me estoy acordando de para todos aquellos que nos están escuchando, inclusive para nosotros mismos, que a lo mejor nos falta ese empuje de empezar a hacer las cosas para Dios. Me acordé de ese capítulo, de ese pasaje de 2 Corintios donde dice que Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Definitivamente. Y hay veces que decimos, es que soy débil, es que no puedo, es que esto, y ves esto, y ves tu condición actual, pero sabes que en esa debilidad que tienes Dios se va a perfeccionar y de ahí va a sacar las fuerzas. Sí, pero, y esto es bien importante, cuando somos débiles en nuestra carne, ¿sí? Porque esa es la parte. La gente piensa que tenemos una realidad natural con una alternativa espiritual. Y la verdad, y como dice la Biblia, y esto es en lo que tenemos que tener fe, es que nosotros tenemos una verdad espiritual con una alternativa terrenal, ¿sí? O sea, nosotros vivimos en esta tierra, sí, pero no